Buenos días a todos y todas y disculpad estos 5 minutillos de retraso. Solemos ser tan puntuales como sois vosotros, así que toca lo primero pedir disculpas por esos 5 minutos de retraso. Vamos a tratar de compensarlo siendo breves y concretos en las intervenciones y, por supuesto, estando a vuestra plena disposición para cualquier duda, aclaración que tengáis a continuación de la presentación de esta cuarta Conferencia Estatal de Cultura que celebraremos próximamente en Extremadura y en la ciudad de Mérida. Darle la bienvenida a todas las personas que están en la mesa, pero si me lo permiten, Charo y Carmen, que son de la casa, pues darle especialmente la bienvenida a la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales de España, que saben perfectamente que son bien acogidos en Extremadura cada vez que así lo reclaman o así les reclamamos, y ahora daremos alguna explicación de qué significa eso. Tomará en primer lugar la diputada por Badajoz, Charo, así que es tu turno de palabra y continuarán ellos y después terminamos con una valoración del encuentro. Muy bien, muchas gracias, Leire. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un placer estar hoy aquí en la presentación de esta cuarta Conferencia Estatal de la Cultura. Es un acontecimiento que tenemos el orgullo de albergar en nuestra tierra y bueno, es una magnífica ocasión, como su título indica, de aproximarnos al planteamiento de los retos y las distintas perspectivas de futuro, abiertas, por supuesto, en el ámbito de la gestión cultural. Una oportunidad para debatir, compartir ideas y experiencias, sacar conclusiones tanto en plano teórico como práctico y que a todos nos sirvan para pasar a la acción y para continuar trabajando por la cultura y sus valores. Este encuentro entre profesionales, instituciones, empresas y otras organizaciones y entidades de esta Conferencia Estatal de la Cultura se va a propiciar gracias al impulso y el esfuerzo organizativo de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales y de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura. Gracias también, por supuesto, a la colaboración e implicación de las diferentes instituciones. Desde la Diputación de Badajoz y desde su área de Cultura, Juventud y Bienestar Social contribuimos a impulsar, por supuesto, a promover y promocionar la cultura en todas y cada una de sus manifestaciones artísticas, reforzando así su apuesta como uno de los motores fundamentales del desarrollo de nuestra provincia. Conscientes, por supuesto, que somos de que la ciudadanía y su participación son el principal agente de transformación de nuestra sociedad. Lo concebimos, pues, con la convicción de que nuestro progreso no es posible si la cultura y sus agentes más activos forman parte de un proyecto común cuyo objetivo se llama bienestar, se llama libertades, se llama igualdad, se llama participación, se llama accesibilidad, se llama profesionalidad y se llama, en definitiva, desarrollo social y económico. Yo no me voy a extender más porque, como dice Leire, es un poquito tarde, vamos a ser cortitos en nuestras intervenciones. Tenemos mucho y tenéis mucho que preguntar a las demás ponentes. Y, bueno, no quiero acabar sin señalar que con la suma de los esfuerzos y conocimientos de todos, con su puesta en común en esta conferencia que hoy presentamos y en la Diputación de Badajoz, no tenemos duda de que esta cuarta Conferencia Estatal de la Cultura colmará las expectativas de quienes, de un modo u otro, pues estamos vinculados a ella. Muchísimas gracias. Muy bien, pues Carmen, si te parece. Pues buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Para nosotros hoy es un placer presentar esta cuarta Conferencia de la Cultura en Extremadura, pero a la vez es un reto, es un desafío realmente grande que quisimos asumir porque ahora, este año que se celebran los 25 años de la creación de la Asociación de Gestores Culturales y que asumimos en su momento también la vicepresidencia de la Federación de Asociaciones de Gestión Cultural de España, hemos querido traer esta cuarta conferencia hasta Extremadura, porque creemos que podemos hacerlo, porque creemos que Extremadura puede demostrar que aquí la cultura está viva, que aquí la cultura se trabaja, que aquí los profesionales de la cultura están muy, pero que muy vivos. Actualmente nuestra asociación cuenta con más de 150 asociados en todo el territorio y realmente a nivel nacional
y lo digo sin querer ser un poco petulante, pero realmente la asociación, y aquí está la presidenta, la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura es en muchos aspectos un referente a nivel nacional dentro de la federación. Por eso quisimos, como digo, asumir este reto y sobre todo porque sabíamos que en Extremadura íbamos a contar con el apoyo institucional para llevar a cabo y a buen puerto esta conferencia, porque si no sería imposible. Evidentemente, sí, la conferencia tiene un apoyo del Ministerio, un apoyo importante del Ministerio de Cultura, pero evidentemente no suficiente. Por tanto, hay que contar con la cooperación de todas las instituciones regionales, incluso locales, el propio Ayuntamiento, la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Cultura, un apoyo fundamental, las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, pues FEMPES, la Fundación Extremeña de la Cultura, el Ayuntamiento de Mérida, como os decía, pero también otras entidades como el Festival Internacional de Teatro de Mérida, que se han querido sumar a este evento, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, el Museo Nacional de Arte Romano, Extremadura Avante, también a través de ellos Alimentos de Extremadura, es decir, una serie de entidades e instituciones sin cuya colaboración sería muy difícil que esto saliera como nosotros esperamos, porque tenemos realmente grandes expectativas con esta conferencia. Esperamos superar ese reto de los 250 participantes de toda España y esperamos también romper un poco esa barrera que para mucha gente supone eso de venir a un sitio de la periferia como es Mérida, ¿no? ¿Cómo llego a Mérida?, nos pregunta mucha gente. Y nosotros de verdad le decimos, pues igual que yo voy a Galicia o igual que yo voy a Valencia, si el camino de ida y vuelta es el mismo. Entonces, hay que romper esa barrera, ¿no?, un poco psicológica, porque, y bueno, hay determinados hándicaps, ya sabéis por ahí, de cómo llego, ¿no? ¿Cómo llego? Bueno, pues que vais a llegar a Mérida y seguro que todo el que venga a Mérida se va a alegrar y no se va a arrepentir y va a ir hablando. Nosotros esperamos, perdóname, presidenta, de que esta sea la mejor conferencia de la cultura que se haya llevado a cabo hasta ahora. Así que os dejo con nuestra presidenta, Ana Velasco, que ella desgranará un poco más la conferencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas por estar aquí. Gracias, por supuesto, a Leire por acompañarnos, a la diputada y a Carmen. Para la Federación es un placer estar aquí por muchos motivos, porque la Federación surge aquí en Mérida en el año 98 con esas primeras asociaciones de gestión cultural que había en todo el territorio nacional. Así que, como veis, es como volver a casa para nosotros. Yo estaba entonces en aquella constitución de la Federación y siempre para mí ha sido un placer. Es verdad lo que dice Carmen, que siempre decimos, ¿y cómo voy a Mérida?, ¿no? Pero bueno, Mérida está y en Mérida se llega. Y es eso, tenemos que romper esa barrera que es psicológica más que otra cosa, porque realmente hay muchas formas de llegar a Mérida y todas ellas muy cómodas. La conferencia es un proyecto de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales que ya tiene una andadura. Esta es la 4ª edición. Siempre hemos estado acompañados por el Ministerio de Cultura y en este caso, además, aunque ya lo ha agradecido Carmen, quiero reiterar que sin el apoyo de las instituciones de Extremadura hubiera sido totalmente imposible seguir adelante con ella. Yo también espero que esta sea la mejor. Por lo menos de todas hemos ido aprendiendo todos en el camino y, como os digo, además, especialmente quizás por ese cariño que le tenemos todos a esta comunidad, porque aquí fue ese impulso para unirnos todos y empezar a trabajar por la profesión. La Federación trabaja por la profesión de gestor cultural, pero no entendida como que es algo corporativo exclusivamente, sino los gestores culturales trabajan por el bienestar a todos los niveles y la cultura lo que genera es un desarrollo social sostenible en el tiempo que es muy importante y gracias a los gestores culturales se está consiguiendo esto en cada uno de los territorios. Por eso en este momento nos planteamos que el mejor título que podía tener esta conferencia era Retos y futuro de la gestión cultural. Era un poco eso que venimos haciendo desde el pasado en el presente hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido nos hemos planteado esta conferencia que se articula en torno a 4 itinerarios temáticos, uno de ellos la profesionalización y regulación del sector, pero no entendiendo, como os digo y reitero, que no es solo para gestores culturales, es bienvenido cualquier profesional, cualquier persona que tiene interés por la cultura y que quiere mejorar la gestión de esta cultura para generar, como os digo, un desarrollo sostenible. La segunda mesa va a ser gestión cultural e igualdad de género, cómo no íbamos a tocar ese tema que es fundamental y que, aunque se ha avanzado
mucho, tenemos que seguir avanzando con él. El tercero va a ser cultura inclusiva y accesible y el cuarto, cooperación, creación e innovación. En estos 4 itinerarios, en estas 4 mesas, en estos 4 paneles, va a haber gente de reconocido prestigio que todos vosotros, si tenéis ahí el programa, vais a reconocer, y aunque a lo mejor alguno de ellos directamente no por nombre, sí por el proyecto que está llevando a cabo, creemos que es suficientemente motivador para que vengan esos 200 o más de 200 profesionales de todo el territorio nacional, y que será una llamada de atención sobre hacia dónde vamos todos, ¿no? Además de esto, vamos a hacer un programa off que permite que los asistentes disfruten también del patrimonio histórico y cultural de esta comunidad, sobre todo especialmente de Mérida, y gracias a los distintos colaboradores que tenemos, entre ellos el propio Festival Internacional de Teatro de Mérida, cuyo director actual, Jesús Cimarro, estará en una de las mesas. Es un gestor cultural y es un compañero de viaje para la Federación a lo largo de todo este tiempo. Es uno de nuestros grandes valedores también. Entonces, como veis, nos hemos ido apoyando también por grandes profesionales, por grandes referentes, para intentar hacer de esta conferencia algo realmente vivo, en el que disfrutemos todos, en el que todos saquemos muchas conclusiones, aprendamos, por qué no decirlo, y que sigamos mirando hacia el futuro. Una cosa muy interesante que hemos pensado que era necesario hacer en este momento también es hacer modelos y experiencias de buenas prácticas en gestión cultural. Y para ello va a haber una propuesta, una presentación de 10 proyectos en un formato corto, del que va a salir elegido uno de ellos y al que se le va a otorgar un premio. ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Como os decía, esta es la 4ª Conferencia Estatal de la Cultura. En cada una de ellas se ha ido tocando un tema fundamentalmente, y hemos ido nosotros trabajando también distintos documentos que podéis encontrar en nuestra página web, empezando desde un pacto por la cultura que se hizo en la primera y en la segunda, y que ha servido además de referente para la colaboración con muchos ayuntamientos de todo el territorio nacional. Y en la tercera conferencia que hicimos en Valladolid se hizo un libro blanco de la gestión cultural, que es un documento vivo. No se cierra, si estamos hablando de buenas prácticas en gestión cultural, no podemos cerrarlo, ¿no? Porque eso es algo que permanentemente se está actualizando. En ese sentido, pensamos que era muy bueno hacer ese modelo de experiencias de buenas prácticas en gestión cultural e incentivar a los profesionales a que presentaran sus proyectos. Ayer cerramos la convocatoria y hay 30 buenos proyectos que han sido preseleccionados. Es un número que creemos bastante importante, como os digo, de todo el territorio nacional. Lamentablemente se quedó gente fuera porque los estándares de calidad que habíamos puesto estaban muy altos, efectivamente, y porque alguno llegó fuera de tiempo. Pero de esos vamos a hacer una selección de 10, y esos 10 serán los que presentaremos y que todo el mundo tendrá oportunidad de votar. Y ya para rematar esta conferencia que vamos a hacer aquí en Mérida, vamos a presentar el Observatorio de Buenas Prácticas de la Gestión Cultural, que es una idea y un proyecto que, como os digo, surge de esa elaboración del libro blanco, y que consideramos que realmente es necesario tener un observatorio lleno de profesionales muy cualificados que tenga un futuro y una viabilidad para seguir trabajando en este tema de las buenas prácticas. Y yo, consejera, aquí te dejo totalmente la palabra para que tú ya definas lo que consideres. Bueno, pues muchas gracias, Charo, Carmen y Ana, por haber explicado un poco el contenido y el sentir de esta conferencia, y haber detallado parte del programa, que no el conjunto del programa, porque el programa además tiene alguna actividad añadida más, una jornada de industrias culturales y un evento seguramente en la recepción, que de esas cosas que son exclusivas y que no sé si hacen parte del arte efímero o del rato efímero, que es una cuestión bastante novedosa en la agenda cultural, y que podríais aportar perfectamente a esas buenas prácticas, porque seguro que es uno de esos eventos de excelencia que se van a ofrecer a la ciudadanía de Extremadura en forma de diario vivo, protagonizado por periodistas de Extremadura y de España, y agitadores culturales de Extremadura y de España. La verdad es que cuando Carmen vino a plantearnos
la posibilidad de acoger en Extremadura inicialmente esta cuarta conferencia estatal de cultura, nosotros no tuvimos ninguna duda sobre agradecerles el ofrecimiento de participar de ese desafío al que ella hacía mención. Y no lo hacíamos o no teníamos ninguna duda por dos cuestiones fundamentalmente. La primera es que la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura es muy importante para nosotros. Es muy importante dentro de la acción de los activos culturales de nuestra comunidad autónoma. De la mano de los gestores culturales, nosotros, desde las administraciones públicas, llevamos programación a toda la región, prácticamente a tener presencia en todas las comarcas con gestores culturales contratados en todas las comarcas. De la mano de los gestores culturales impulsamos los procesos de creación, descubrimos nuevos recursos, nuevas estructuras, nuevos espacios que estaban seguramente ahí, delante nuestra, y no habíamos sabido o tenido la capacidad de aprovechar en el pasado, y además nos dedicábamos a construir espacios paralelos. Comercializamos y planificamos la difusión y la capacidad creativa de las artes escénicas, ya sea en el ámbito de la música o en el ámbito del teatro, con iniciativas o eventos tan importantes y consolidados ya en nuestra agenda cultural como es la muestra de artes escénicas o es la muestra de música en Cáceres y en Villafranca. Y mantenemos, desde luego, una relación formada a lo largo de muchos años, de esos años en los que se empiezan a construir estas asociaciones que suponen una forma de entender la cultura en nuestra comunidad autónoma. Cultura accesible y cultura profesionalizada en todos los rincones de Extremadura. Esa era la primera razón, fundamentalmente, pero también hay una segunda cuestión, y es que la cultura no se improvisa. La cultura se programa y la cultura tiene objetivos, y son eventos de estas características los que nos permiten fijar los objetivos de la programación cultural. Mucha gente piensa que cualquiera es capaz de hacer y rellenar una agenda cultural, cualquiera es capaz de rellenar una agenda de entretenimiento, pero para que se pueda llamar agenda cultural tiene que tener y fijar y definir esos objetivos, y alrededor de ella y alrededor de eventos de estas características nosotros no es que no queramos estar fuera, es que queremos estar en la primera línea. Queremos estar decidiendo. Y los encuentros de Madrid, de Pamplona y de Valladolid, que son los anteriores que se hicieron a estos, fijaron ese pacto por la cultura, fijaron ese libro blanco de buenas prácticas, y de este encuentro de Mérida nosotros esperamos iniciativas como mínimo semejantes y tan trascendentes para fijar los objetivos en materia de cultura como fueron el pacto y como fue el libro blanco, que puede ser ese observatorio de iniciativa que estoy segura que desde nuestra comunidad autónoma seremos capaces de enriquecer también. Pero sí trabajar en esa idea de innovación y en esos sectores de desarrollo, porque para nosotros cultura es desarrollo y es uno de los motores más importantes en los que somos más capaces en nuestra comunidad autónoma. Así que durante 3 días esperamos contar con esos agitadores y agitadoras culturales y con esa agitación cultural también en nuestra agenda, repleta de entidades tanto públicas como privadas, en ese programa que ha detallado bien Carmen, y que son relevantes dentro del panorama nacional. A ellos, a vosotros, os recibiremos como recibimos siempre, con nuestra mejor forma y las puertas abiertas de nuestra comunidad autónoma, mostrando todo lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer desde Extremadura hacia el mundo. De ellos esperamos, como mínimo, lo mismo, esa reciprocidad, que nos tengáis también las puertas abiertas para acoger todo lo que hacéis. Yo no sé si será o no será la mejor, espero que lo sea, pero como mínimo, esas 250 personas que participan habrán aprendido cómo se llega a Mérida, y ya solo por eso será importante esa agenda y la hará ser una de las mejores, para que dejemos de decir, Carmen, que llegar a Mérida es llegar a la periferia, porque en realidad llegar a Mérida es llegar al centro. Justamente es llegar al centro y ponernos en el centro, que es lo que vamos a hacer
durante el desarrollo de esta conferencia. Así que, por mi parte, nada más que agradecerle tanto a la Federación Estatal como a la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y, por supuesto, a todas las instituciones que han hecho posible que se desarrolle el evento aquí, agradecerles el esfuerzo y que ahora hagamos entre todos y todas que el esfuerzo merezca la pena. Si hay alguna cuestión. Buenos días. Yo quería saber, si va a hablar de retos, desafíos, ¿cuál es el punto en el que se encuentra en estos momentos la gestión cultural, tanto a nivel nacional como en Extremadura? ¿De dónde partimos? Bueno, en este momento la gestión cultural ha avanzado muchísimo, ya está realizada en la mayoría de los casos por profesionales. Ya hemos conseguido tener un Código Nacional de Ocupación en la Seguridad Social, que eso es muy importante, y lo conseguimos ya en el año 2011 gracias al trabajo de todas las asociaciones, pero todavía queda mucho por andar. Todavía nos queda que en el propio epígrafe de Hacienda, que es un tema bastante aburrido siempre, este tema de los impuestos, pero tan necesario, tengamos una clasificación nacional de actividad y tengamos un IAE propio. ¿Por qué es tan importante? Porque así sabremos efectivamente la contribución real que hace la cultura y la gestión cultural al Producto Interior Bruto, y eso es muy importante para un país, y tiene que saberse que efectivamente la cultura, que en muchos casos se nos acusa de pedigüeños, no es eso, sino todo lo contrario, que aporta riqueza, que está aportando mucha más riqueza que algunos sectores que tradicionalmente han sido considerados aportadores de riqueza. Entonces, estamos en un momento que tenemos que seguir peleando porque se siga realizando por profesionales, porque cada municipio cuente de verdad con un profesional cualificado que sepa de qué está trabajando, ¿no? En cualquier otra profesión sería impensable pensar que se contrata a un profesional que no es el adecuado, pero en esta parece que como es tan bonito, te gusta lo que haces y encima para cultura valemos todos, pues no, tenemos que seguir apostando por eso, porque efectivamente gracias a los profesionales se mejoran las condiciones de vida en muchos sentidos. Entonces ese sería casi el principal reto. Pero no es un reto profesional, vuelvo a decir, para nosotros, sino es para el conjunto de la sociedad y para saber realmente qué es lo que aporta la cultura. Yo sí quería destacar, por ejemplo, un avance importante que en el decreto que regula las contrataciones de gestores culturales, como la consejera, en el territorio, sí que es imprescindible que esas personas contratadas tengan una formación específica en gestión cultural. Es decir, esto es un paso muy importante para aclarar un poco esto que comentaba Ana, ¿no? De que cualquiera sirve para esto. Es verdad que muchas veces en los municipios, no, es que yo tengo aquí una persona que es muy buena para esto. Pues sí, pero es que es lo que decía, es que hay que saber diferenciar, ¿no? Uno de nuestros empeños también es un poco esta clasificación un poco de las profesiones de la cultura, cuando nosotros hablábamos, ¿no? Porque hay muchos niveles profesionales como en cualquier otra profesión, ¿no? Quiero decir, si hablamos de la sanidad, que es algo como muy claro, ¿no? No es lo mismo un auxiliar de clínica que un enfermero, que un médico, que un cirujano, ¿no? Es decir, pues esto es igual. Es decir, no es lo mismo un monitor sociocultural que un dinamizador, que un gestor o que un alto directivo de no sé qué, de gestión, ¿no? Se trata de clarificar un poco cuáles son estos niveles profesionales y de darles cada uno también su contenido y también cuál debe ser la cualificación profesional. Por tanto, ya decía, eso sí que es un avance dentro de que agradecemos mucho, que para la contratación de gestores culturales en el territorio en Extremadura se exige formación específica en gestión cultural, bien a través de un máster o bien a través de algunos de los grados que ya están implantados en algunos sitios, sobre todo Andalucía a nivel público, de universidades públicas, es pionera un poco en este ámbito, ya que Córdoba y Huelva tienen grados en gestión cultural, ¿no? Que ya han salido además públicos, sí, hay alguno privado, pero de universidades públicas. Es algo por donde tenemos que seguir avanzando, ¿no? Por la profesionalización y el reconocimiento. Son los dos grandes retos. La profesionalización, o sea, la formación continua, y el reconocimiento, que queda mucho por hacer hasta que se haga ver a la gente qué es un gestor cultural, cuál es la labor del gestor cultural y que no todo sirve y que no cualquiera es un gestor cultural. ¿De acuerdo? Eso sin excluir a los profesionales, claro, que en su momento no tuvieron formación porque no existía, aunque se han formado con posgrados desde los pioneros que empezaron en Barcelona a los que ha habido en todo el territorio nacional,
y que tienen una reconocida y demostrada experiencia, que también desde las asociaciones los tenemos en cuenta, siempre lo hemos tenido en cuenta. Y sí, de hecho, en casi todos los estatutos de todas nuestras asociaciones, de las 17 que integran la federación, indica que pueden ser miembros profesionales de la gestión cultural por la vía de la formación o con una reconocida y demostrada experiencia de al menos 2 o 3 años en algún caso o 4 en algunos según las asociaciones, pero una experiencia demostrada. O sea, que queremos decir que hay que reconocer efectivamente el trabajo que han hecho muchos profesionales y que efectivamente se han ido formando de formación continua, pero que no tenían esa titulación porque no existía. Entonces, todo eso para nosotros es un reto y en esa línea seguimos avanzando. ¿Alguna cuestión más? ¿Qué es básico? ¿Qué es un gestor cultural? Claro. Pues bueno, podríamos estar horas debatiendo sobre qué es un gestor cultural, pero así intentando resumirte, es un profesional de la cultura capaz de minimizar costes, maximizando beneficios en todos los sentidos. No sé si he contestado, ha sido breve, me has dicho, si no es que podemos entrar en un debate, pero todos sabemos lo que es un gestor cultural, que tiene muchos matices, sí, pero a grandes rasgos fundamentalmente es eso que te digo, y eso solo está capacitado para hacerlo un buen profesional. Cuando digo maximizando beneficios, no pensemos solo en económicos, que también los hay, ¿no? Yo siempre que trabajo mucho en temas de emprendimiento, siempre digo a la gente que viene a que le ayudemos a crear empresas del sector, le digo, tener en cuenta una cosa, en cultura 2 y 2 no siempre son 4, pero tiene que parecerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos valores intangibles que aportan muchísimo beneficio y estamos maximizando esos beneficios, esos intangibles, no solo económicos, pero que también es importante, o sea, eso que estamos diciendo. Si un territorio se ve beneficiado por el trabajo de un buen gestor cultural a todos los niveles y genera más riqueza, más desarrollo, mejora de la calidad de vida, estamos maximizando beneficios. Se trata un poco de aplicar los mismos conceptos de gestión de cualquier otro ámbito, pero a la cultura. Se entiende fácilmente. Quiere decir, que es un gestor de una empresa, que es un gestor en sanidad, que es un gestor... Es igual, pero aplicándolo a la cultura. ¿Alguna cuestión más o empezamos con la parte teórica de la gestión? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Invitaros, además, a algunas de las actividades que van en paralelo a la conferencia, especialmente a estas actividades de Diario Vivo, que estoy segura, convencida de que a los que estáis en esta sala os va a gustar. Seguro. Yo también. Con todos vosotros. Esperamos. Muchas gracias. Gracias.